Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio digital. Eh, Hoy, jueves 9 de julio del 2020, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra señal. Señal ciudadana que lo único que hace y su misión es darles insumos para el debate político. Aquí no estamos promocionando a nadie, no estamos haciendo campaña por nadie, ni nos queremos pelear con nadie. Así que no nos metan en el saco de que si no estás conmigo, no estás con nadie. Eso como una aclaración a ciertos comentarios que se dieron ayer en la noche. El día de ayer, vuelvo a repetir, estuvimos transmitiendo en vivo y en directo la rueda de prensa del movimiento o de la unión denominada UNES, de Unión por la Esperanza. Estuvimos transmitiendo en vivo y hubo fallas técnicas que obligaron, creo yo, a los organizadores a, no sé si tomar otras medidas, pero eh, fuimos excluidos del Zoom en plena transmisión en vivo. Entonces, yo no quiero creer que sea por otro motivo que por las fallas técnicas que se dieron en ese día. De todas maneras, tengo también comentarios de otros colegas de otros medios digitales, los cuales se quejan de que no se les permitió hacer preguntas. Sin embargo, a los medios tradicionales sí se les dejó hacer esas preguntas. Entonces, y después estuvimos en la renuncia del señor canciller José Valencia y también nos negaron el derecho a preguntar, porque queríamos preguntarle al señor canciller Valencia que si nos podía entregar o dar o hacernos ver la carta en la que el Reino Unido se comprometía a eh, no permitir la extradición de Julian Assange. Al menos eso es lo que dijo el ex canciller José Valencia en el pleno de la Asamblea. Pero sin embargo fuimos censurados, no nos dejaron preguntar, no solo a nosotros, sino a algunos medios internacionales. Esos son los aires de libertad de este gobierno, esos son los aires de libertad de igual suspender cuentas de Facebook, supuestamente porque fueron creadas por el gobierno anterior. Nosotros a lo menos le conocemos a un compañero que siempre está con nosotros en los paneles, que se llama Giovanni López. Él siempre ha estado aquí, o sea, él no es un troll, pero se le suspendió la cuenta el día de ayer, se le cerró la cuenta el día de ayer, y eso también denunciamos ante la audiencia y ante los organismos que tanto suelen defender la libertad de expresión, pero que ahora brillan por la ausencia. Pidiéndole mil disculpas a Yajaira por haberme tomado este tiempo solamente para hacer esta aclaración, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Yajaira. Ella es activista política y bueno, también fue víctima del paro de octubre, víctima de la represión policial, víctima de lo que el gobierno dice que nunca pasó. El día de hoy está citada, están invitados todos para un foro en donde Yajaira estará junto al defensor del pueblo y algunos otros activistas más, que se tratará sobre la inconstitucionalidad del acuerdo 179 que regula la fuerza letal contra manifestantes. Este acuerdo está suspendido constitucionalmente, pero Ujú. la idea es que se declare la inconstitucionalidad. Yajaira, muy buenos días, bienvenida nuevamente a Hoja de Ruta. Buenos días, Cecita, y no tengas cuidado en tomar tu tiempo, porque justamente esas aclaraciones son debidamente constituidas para nosotros los seres humanos y sobre todo para que sepa este gobierno que no nos vamos a callar. Así es, no nos vamos a callar ni porque nos corten la señal ni por nada, por cualquier lado hemos de salir. La idea es que nosotros sí tenemos lo que es libertad de expresión. Bueno, cuéntame, ¿por qué la inconstitucionalidad del acuerdo 179? Porque Cecita, años atrás, en el 2014, se firmó un manual tanto para la policía como para los militares, en el cual consiste y tiene el normamiento de las armas. Justamente tiene cada proceso y cada procedimiento que tiene que tener cada arma que ellos utilizan. Incluso estamos dentro de la ONU, en la cual la ONU ha colocado qué armas se utilizan y qué armas no, debido para viendo sobre todo el daño que ocasiona cuando se las ejecuta.
Lastimosamente, hace poco tiempo se hace un acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial 179, en el cual se procede a afirmar el hecho de que se puede utilizar armas letales en caso de que sí se lo amerite. Claro. Cecitar, tú recordarás que en el mes de octubre solamente supuestamente se utilizaron bombas lacrimógenas y, y armas no letales, entre comillas. Pero cualquier cosa utilizado de forma recta y directa, es considerado un arma. Claro. Entonces, si ahora ya en un papel firmado, supuestamente que es un acuerdo ministerial, se apruebe el hecho de este uso de armas en caso de que sí lo ameriten, ¿cuál va a ser el proceso que ellos afirmen que sí es utilizable estas armas? ¿Qué objetividad, qué perspectiva van a utilizar para catalogar el uso progresivo de las armas hasta la letal? Si cuando no tenían el permiso lo hicieron, ahora ¿cuál va a ser el proceso legal que sí van a facultar el hecho de este tipo de armas? Y como tú bien lo dijiste, Cecita, ya estamos en un mes muy avanzado en que el mes de octubre del 2019 pues se ha olvidado. Las víctimas están olvidadas, los procesos legales están detenidos y realmente para el gobierno el informe de CIDH fue sesgado, fue mentiroso y nosotros somos unas muestras vivientes de una mentira que nosotros estamos sosteniendo. Mas nunca ellos van a admitir el hecho de un intento de asesinato a la ciudadanía. Claro que sí. También yo creo que de este famoso acuerdo del 179, lo que a mí me preocupa es que la rogación de funciones del ministro de Defensa, porque el ministro de Defensa emite este acuerdo como o sea, tomándose una función que los militares no pueden cumplir, porque es el hecho de reprimir. Esto solamente está para la policía, ¿no? O sea, el control de las manifestaciones y todo eso es una facultad de la policía. Ahora, lo que no entiendo es qué dice la policía al respecto, porque ellos sin ningún manual actuaron como actuaron en octubre. Pero ahora, qué es lo que pretende el ministro de Defensa con esto, dándole una función que no tienen los señores militares? Realmente, Cecita, creo que también en el mes de octubre esa respuesta se respondió cuando tanto el ministro Jarrín y la ministra Ramos unieron sus fuerzas. Lastimosamente, meses atrás habían dicho de que en vista de que bajo la perspectiva de ellos, pues los militares no están haciendo nada en cuestión de que tenemos conflictos externos. Entonces, que utilicen toda su fuerza y su preparación para la ciudadanía dentro del contorno del límite ecuatorial. Lastimosamente no se dan cuenta que el tipo de preparación y de adoctrinamiento es diferente, primero. Segundo, el hecho de que, imagínate lo que es la utilización ya de dos fuerzas de contención a la ciudadanía. Si las personas que supuestamente pasaron 4 años en una escuela superior policial y supuestamente también les dijeron que no debían ellos afectar, que su objetividad de la profesión es el cuidado de la ciudadanía. Lastimosamente los policías han visto siempre su uniforme como poder, como una autoridad. Y eso fue lo que ocurrió. Lastimosamente, como tú dices, Cecita, no hubo un manual para ellos, simplemente se lo efectuó. Y si lo hubo, es más lamentoso porque ellos sabían cómo tenían que proceder y de esa manera no lo hicieron. O sea, visto por el panorama que sea, visto por la cámara de filmación que sea, nunca en el mes de octubre se efectuó con un manual de respeto a la ciudadanía. Más bien, cuidaron los bienes públicos, los ladrillos y bloques, que eso sí interesó, y obviamente hasta ahora les duele el haber perdido algunos bloques del centro histórico, pero no dolió el hecho de cómo corrió la sangre, cómo corrieron órganos en las calles y mucho más, cómo miles de personas se tuvieron que llevar a sus
familiares de heridos, otros muertos, y no hay respuesta alguna. Lastimosamente, Cecita, tenemos que decir que aquel que no tiene poder en este país no se siente ecuatoriano. Y eso es lo que están buscando, poder tras poder. Lastimosamente se olvidaron que incluso el título en el cual ellos se encuentran dentro del Estado es servidor público. Y el servidor público lo que hace es un servicio, su trabajo es servir. Si están cansados, están agotados o se encuentran ya molestos de lo que tienen que hacer, hay miles de personas que sí lo podrían hacer y de mejor manera y de una forma más objetiva. Pero lastimosamente aquí, en este gobierno de Lenín Moreno, hemos visto que el poder acude a más poder y simplemente es por una riqueza que ellos quieren adquirir. Sí, ese es el problema, ¿no? Que no nos damos cuenta de todo lo que está detrás de esto. La Corte Constitucional, ¿cuándo espera pronunciarse sobre este acuerdo 179? Porque ya hay la suspensión, pero creo que van a insistir en que se dé paso. Por eso hay que pedir la inconstitucionalidad, que lo declaren inconstitucional y se archive totalmente. Sí, justamente por eso, Cecita, el día de hoy nos vamos a reunir en la tarde. Vamos a dar diferentes postulamientos a la ciudadanía porque eh, tildando y señalando, entre comillas, las palabras textuales del ministro Jarrín, él dijo en una de sus entrevistas y sobre todo al diario El Universo que él está creando este acuerdo ministerial porque es para los militares, no es para la ciudad civil. Dentro de los derechos humanos no nos pueden afectar más porque dentro de los derechos humanos dice todo tipo de información, proceso o legalidad tiene que ser participada con la ciudadanía. Y el ciudadano o ciudadana tiene que tener conocimiento de ello. Porque caso contrario, en algo que nosotros carecemos de información, simplemente, perdóname la expresión, pero se nos montan encima y hacen lo que quieren. Entonces, justamente por eso es que en el día de hoy, a las 5 de la tarde, vamos a reunirnos diferentes personas que hemos analizado la situación de diferente ámbito y lastimosamente, sin reunirnos y justo por esta pandemia, hemos coincidido en los mismos puntos. Entonces, teniendo este tipo de puntos por ejemplo, de mi persona, defensora de los derechos humanos, el defensor del pueblo, abogados, en fin, vemos que esto es anticonstitucional. Entonces, vamos a seguir alegando para que esto sea derogatorio, para que no sea viable. Porque como te digo, Cecita, si en el mes de octubre hubo un manual y lastimosamente ese manual no sirvió para nada, porque realmente todo el mundo se olvidó de cuál va a ser el proceso para la utilización de las armas. Y, y me disculpa, Cecita, y realmente en el ámbito de la certeza de mi amistad contigo, fue realmente estratégico. Inició en el Ecuador la pérdida ocular. Tenemos más de 50 personas pérdida ocular. Y lo siguió Chile. Y oh sorpresa, somos los dos países que firmamos un acuerdo con el FMI. Entonces también, tras lo que ocurrió en octubre, hay muchas preguntas que se tienen que hacer. ¿Cuáles fueron los acuerdos del FMI? Pregunta que nunca se lo ha hecho. Y dudo también que la ministra Romo, el ministro Jarrín y obviamente el señor Moreno alguna vez responda. Porque ellos primero se reunieron en Estados Unidos, llegaron acá y fue la matanza y lo mismo fue en Chile. Entonces, dentro de estos actos atroces, fascistas, realmente asesinos, porque son así, son actos asesinos, se desea dar más poder y menos preparación y capacitación a la gente. Mejor debería haber un acuerdo de capacitación extensiva, tanto para las Fuerzas Armadas como para las fuerzas públicas, que es la policía, para que ellos primero comprendan y entiendan que su servicio es a la ciudadanía, el cuidado es al ciudadano y ciudadana, y que ellos no son autoridad, ellos son servidores públicos, y que incluso cuando ellos utilicen un arma, vean en esa arma todo el esfuerzo de un pueblo, porque su dotación es dado por el pueblo, no es donado por el señor Lenín Moreno.
exactamente. Y ahí hay otra pregunta que hacerse, ¿no? Recordemos que hubo una compra de equipo antimotín que fue asignado a los militares. Este equipo antimotín debería ser observado por la Contraloría, puesto que no es la función de los militares, pues eso, o sea, el controlar manifestaciones. Los militares tienen otras funciones constitucionales, que es la defensa de la soberanía del país y tratar de controlar cuando haya grave conmoción interna. Pero eso no quiere decir que salgan a reprimir a las calles. Porque si Mm. gran conmoción interna también es la delincuencia y no les hemos visto controlando delincuencia a a los militares en las calles, ¿no? Y que cuando se pedía eso, siempre salían militares a decirnos que esa no era su función. O es otra de las cosas que nos quedan pendientes. Eh, Yajaira, ¿cómo está el tema de ustedes, las víctimas de octubre? Sabemos que tienen ustedes un colectivo. ¿Qué acciones han hecho en los últimos días? O sea, yo sé que están limitados por el tema de la pandemia, pero ¿cuáles han sido las acciones o cuáles serán a futuro lo que ustedes sigan articulándose como víctimas del paro de octubre? Realmente, Cecitar, como te dije, cuando nosotros caremos de información, pues nos pueden atropellar fácilmente. Justamente por eso es que el Comité Marco Otto, que es de víctimas y familiares, justo este tiempo ha organizado un periodo de adaptación y también de seguimiento sobre los derechos humanos. Estamos siguiendo un curso de derechos humanos justamente para ampliar con diferentes perspectivas de diferentes países y sabiendo también las realidades que se han efectuado en todo este tiempo. Lastimosamente, hemos sido países que desde el 2018 hasta el 2020, pues hemos tenido un atropello de derechos humanos atroces. Estamos siguiendo este curso. Lastimosamente, te tengo que decir que nuestros procesos legales pues están detenidos. No hay un pronunciamiento más, no hay un proceso, porque incluso las instancias y las instituciones que tienen que brindar la información para la debida investigación, pues no lo han hecho. En mi caso, la Fiscalía ha solicitado información tanto al Ministerio del Interior, a la ministra Romo, en fin, pero esa información ha sido negada y no hay respuesta alguna. Se tienen que hacer algunos llamados y con un debido tiempo para que ellos lo den, es lo que estamos esperando. Lastimosamente, justo el día de ayer también recibimos la noticia lamentable que un compañero con pérdida de 3 perdigones en su cara perdió su ojo izquierdo. Está en el Eugenio Espejo, padeciendo justamente de COVID. Realmente, Cecita, no solamente tuvimos octubre, tuvimos un pésimo manejo con una pandemia que también está costando muchas vidas ecuatorianas. Lamento mucho también el hecho de que el vicepresidente pues, se haya retirado de la palestra pública porque nunca respondió. Se fue sin responder, se fue sin dar pruebas y también sin dar opción a que nosotros preguntemos acerca de lo que nos han hecho, porque no solamente nos hicieron en octubre cosas terribles, sino también en este tiempo de pandemia. Los derechos humanos han sido violentados, violados a todo nivel, porque primero, el primer decreto de los derechos humanos es el respeto a la vida, respeto que nunca se lo dio. Segundo, el de la tortura. Fueron muchos colegas comunicadores que fueron torturados y fueron amaniatados, inclusive mi padre, antes de ingresar acá a la pandemia, mi padre fue amaniatado, fue golpeado para mandarme un mensaje diciendo que me calle. Llegamos acá a la pandemia y el derecho a la vida digna, a la salud, a la educación, no lo hubo. Hay miles de niños que me dio mucho dolor, que tuvieron que salirse de las clases, han perdido sus periodos escolares porque no tienen internet, porque no tienen libros y que actualmente para el próximo periodo tenemos los padres de familia que comprar los libros. Hay cosas que se han tomado, unas medidas que ni siquiera se citan, ni siquiera en la solidaridad simple se dan esas cosas. Mucho más no se han dado en una solidaridad humana comunal.
Las pensiones siguen siendo las mismas pensiones para los niños. El nivel de salud, ya no tenemos un hospital que nos atiende en caso de no tener COVID. Todos los hospitales, incluso los que nunca se postularon para atender COVID, ahora lo tienen. Las personas estamos indefensas. Justamente el día de ayer fue un día atroz para mi vida porque murió un ser tan querido para mí y también con COVID porque le dijeron que como no habían camas, tenía que ir a pasar la cuarentena en su casa. Le dio un paro cardíaco y falleció dentro de su casa porque no tuvo atención justamente meritoria para este caso. Estamos indefensos. ¿Qué pasó en Guayaquil, Cecitar? Y ahora la misma tragedia la estamos viviendo en Quito. Y realmente, que me disculpen y espero que no me lleven presa por ello, pero no hay un postulamiento claro por parte del señor presidente. No lo hubo en octubre. Tuvo la valentía, sí, de irse a Guayaquil a esconder con sus amigos, pero no estuvo aquí para defender la capital del Ecuador. Ni mucho menos para tener una postura recta y directa en medio de tanta gente que le estaba pidiendo ya una respuesta. Lo mismo pasó ahora. Primero se refugió, luego de tanto tiempo, casi al mes, apareció, y luego apareció el señor Otto con su fotógrafo para hacer una campaña marquetera de lo que es el gobierno de Lenín Moreno. Y obviamente para vincular a su campaña política que ya está próxima. Entonces lo que estamos viendo es que simplemente somos objeto de un aparataje marquetero, pero más no somos personas, somos ciudadanos y ciudadanas que merecemos respeto. Para ellos el respeto hacia nosotros se acabó justamente desde el hecho de que violentaron sus convicciones políticas. Desde ese momento, todo respeto se perdió. Todo respeto se ha perdido en este gobierno, mi estimada Yajaira. Todos hemos sido afectados de alguna u otra manera, especialmente en esta crisis sanitaria en donde hemos visto una indolencia total con el apoyo de los medios de comunicación tradicionales, los radio, prensa y televisión, que lo único que han hecho es tapar de alguna manera todas las cosas que han pasado y que para desviar la atención de este mediocre manejo sanitario, de esta crisis sanitaria, pues saltaron a la luz algunos casos de corrupción, los mismos que deberían indignarnos más, pero sin embargo estamos esperando las elecciones y eso es lo que a mí me preocupa, que cuando ya lleguemos a las elecciones capaz que ya no tengamos país, porque todo lo que han hecho, todo lo que están haciendo es para destruir totalmente este país y pues obviamente venderlo o anexarlo a algún otro, otro país que se haga cargo, porque endeudados como estamos, la gente está ganando dinero en ciertos grupos económicos, pero el pueblo es el que está sufriendo, el que está llorando hoy a sus muertos, que por cierto eh, nos unimos al sentimiento de pesar, mi estimada Yajaira, por la pérdida de su familiar, que Gracias, es lo Cecita. que está viviendo el pueblo ecuatoriano a diario. Gente que no puede ser atendida en los hospitales mientras hay un ministro de salud que dice que no pasa absolutamente nada, que todo está bien, que todo están atendiendo normalmente. El señor presidente ya ni asoma, y si asoma, asoma reunido con un autoproclamado como Guaidó, pero de ahí preocuparse por este país, absolutamente nada. Así que la lucha todavía continúa, mi estimada Yajaira, y tenemos que seguir peleando por los derechos humanos del pueblo ecuatoriano y de todos, de todo el mundo. Qué pena que acá los derechos humanos crean que es solo para defender a los delincuentes, lo cual no es así. Todos tenemos derechos, pero tenemos que conocerlos y también saber Correcto. cómo aplicarlos. Mi estimada Yajaira, su mensaje final a la ciudadanía y la invitación para hoy a las 5 de la tarde. A todas las personas que nos están viendo, realmente como justamente estábamos diciendo con su cita, los derechos humanos son para todos.
Todos tenemos derechos humanos y el conocimiento nos hará libres realmente. Creo que toda lucha se compagina con amor y justicia. No perdemos la dignidad en defenderlos. Y igual les invito a ser parte de este estudio, de este seguimiento a nuestros derechos humanos, los cuales se han perdido. Y de esa manera, pues, entender cuáles son las cosas que nos están haciendo, nos están violentando, no solo por el día de hoy, sino para un futuro. Justamente por eso la invitación ahora a las 5 de la tarde vamos a estar reunidos varias personas que hemos hecho un análisis pertinente justo al acuerdo ministerial 179, lo cual nos está violentando. Si el pueblo unido permanece unido y lucha juntos, con amor, con dignidad y con justicia, no va a haber Lenín Moreno que nos vuelva a atacar. No va a haber persona igual que vuelva a hacer de este Ecuador un Ecuador fantasma, un Ecuador destruido y un Ecuador realmente perdido la esperanza. Las esperanzas nos forjamos uno a uno, pero siempre unidos. Y que las cicatrices físicas se borren, pero que jamás el olvido llegue a ser parte de nuestro ser. Te quiero mucho, Cecitar, y como tú dices, la lucha continúa, pero jamás olvidemos lo que nos pasa, porque el día de mañana nos pueden hacer igual. Así es, mi estimado Yajaira, un abrazo solidario a toda su familia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y nos estamos mirando a las 5 de la tarde. Hoja de Ruta también junto a En Retrospectiva estará transmitiendo pues este panel, este foro de la inconstitucionalidad del Acuerdo 179. Muchísimas gracias, Yajaira. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros conectados a esta entrevista y será hasta más tardecito donde ya tendremos también a el historiador Juan Pazimiño, con quien vamos a tratar temas de coyuntura política y también la memoria histórica. Recordemos, un 9 de julio de 1925, la Revolución Juliana, por la cual los banqueros siempre temen que regrese algo parecido. Así que hasta pronto, muchas gracias. Gracias, Jaime. Hasta pronto, Cecita.